Buen día, estimado jurado. Mi nombre es Isaac Rodríguez Alonso, docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y candidato a doctorado en Administración, estudiante de la materia Seminario de Investigación 3, asignada por la Universidad IEXPRO, impartida por el doctor Luis Miguel Godoy Enríquez, docente de esta misma universidad. A continuación se dará la presentación de un video de defensa de la tesis doctoral, con el tema el mínimo vital y los impuestos de los trabajadores de la firma contable Rodríguez y Asociados en la ciudad de Puebla. Los impuestos son muy importantes para cada país, ya que son uno de los pilares muy importantes para satisfacer el gasto público en un país, ¿verdad? Siendo esto, ya que los impuestos se clasifican en impuestos indirectos e directos. Los impuestos indirectos están más centralizados a gravar el consumo y los directos, sobre todo, la riqueza. Es muy importante ver que este segundo, cuando hablamos de los impuestos indirectos, grava la rentabilidad de un trabajo subordinado o de un negocio. Cabe mencionar que en la presente tesis tiene como finalidad analizar el tratamiento legal del impuesto sobre la renta que se tiene en el momento de ejercer un trabajo subordinado, en el cual antes de cobrar impuestos, la autoridad debe analizar factores que satisfacen las necesidades básicas del jefe de una familia. Actualmente en México, el impuesto sobre la renta es una de las principales contribuciones más importantes que recibe la nación, el cual ayuda para solventar gastos públicos. ¿Qué son los gastos públicos? Todo lo que necesita el Estado para educación, seguridad, salud, infraestructura y apoyo social. Cabe mencionar que el 70% de los ingresos que recibe la nación es provenientes del impuesto sobre la renta por parte de subordinados. Esto es muy importante porque se manifiesta en la Ley de Ingresos y Egresos correspondiente en el ejercicio fiscal 2022. El concepto de mínimo habitual existe desde el año 1996 en España, donde la Real Académica Española lo define de la siguiente manera. Es la manera de poder prevenir el riesgo de la pobreza, exclusión social de las personas que viven solas o están obligadas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Las disposiciones internacionales escogen el significado de familia, el cual en el artículo 4 de la Constitución, además de reconocer al hombre y la mujer por igual, menciona los derechos que todo individuo tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Por ello, el Estado debe garantizarlo junto con el derecho a la protección a la salud. Es base que a lo anterior se debe entender que el derecho de mínimo vital que tiene un contribuyente persona física exige el poder analizar a la persona, puede desarrollar un plan de vida autónomo y participar activamente en la vida democrática. En otras palabras, cuando se debe de contribuir al gasto público, en general, para todos los contribuyentes, el derecho mínimo habitual exige analizar al contribuyente que no disponga de recursos materiales necesarios para subsistir y tener una vida digna. Autónomamente puede ser sujeto de ciertas cargas fiscales que agraven su situación. En materia tributaria, el mínimo habitual es un precepto negativo que establece una limitante consistente en que el Estado no puede disponer de los recursos de los contribuyentes designados y considerados como indispensables para mantener una vida digna. En este sentido, en México no está reconocido en la capacidad contributiva, provocando que sus ingresos se vean disminuidos después de haber contribuido al sostenimiento del gasto público, ya que la cantidad restante no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la familia. Dicho recurso está vinculado con la dignidad de la persona y la protección del contribuyente y su núcleo familiar.
Para ello, el Estado debe ofrecer igualdad y proporcionalidad para garantizar las condiciones mínimas de existencia. Para la realización de este trabajo se llevó a cabo una investigación de tipo exploratoria, que todo esto fue muy importante para llegar a tener una buena interpretación de estos resultados que estamos proporcionando en este trabajo doctoral. Se debe de aplicar encuestas, se aplicaron encuestas a los trabajadores subordinados de la firma contable fiscal de Rodríguez y Asociados AC para medir el conocimiento de los, acerca de los ingresos y del modo de subsistencia en la ciudad de Puebla, así como su interés en disminuir tasas de impuestos, implementar estrategias administrativas dentro de las organizaciones, teniendo como hipótesis los impuestos en México. Son derecho por cuya virtud las personas no deben ser llamadas a contribuir siempre y cuando no satisfacen sus necesidades elementales, sin dejar de observar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Es muy importante que los impuestos sean proporcionales y equitativos y muchas veces en este país no son. El paradigma de este trabajo de investigación es poder mediar la factibilidad del proyecto a través de la metodología dialógica y transformativa, siendo necesario establecer y conocer el análisis de la investigación, en el que tienen todos los factores relevantes aplicando la investigación que requiere la formulación de hipótesis y definición de ciertas variables, lo que conlleva la aplicación de técnicas como la encuesta, los registros de observación, sistemáticos, para el análisis de aspectos específicos de fenómenos que afectan un proyecto incluyendo las consideraciones económicas, técnicas, legales, planificación, así como estudios de mercado para determinar la probabilidad de complementar este proyecto con éxito. Se consideran los siguientes conceptos. Viabilidad económica. Permite centrar y evaluar factores económicos del proyecto para determinar el alcance de la investigación. Viabilidad jurídica. Se debe asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales considerando la jerarquía de las leyes, estableciendo la legislación vigente, siendo esto lo que incluye investigar si se aplica la normativa en materia legal, tanto en actividades para llevarla a cabo con los siguientes resultados de la tesis. Viabilidad temporal. Es necesario calcular el tiempo que llevará la ejecución del proyecto y precisar los procesos para su desarrollo. La descripción en materia fiscal del mínimo vital basado en un enfoque cualitativo. Es muy importante establecer todo esto, ya que, vuelvo a repetir, son conceptos que nos permite tener muchos conceptos de poder interpretar y de obtener mejores resultados, ¿verdad? A través de correlacionar mucho la documentación, el derecho del mínimo vital o existencial, constituye principalmente la garantía basada en la dignidad humana y como presupuesto del Estado democrático, donde la capacidad contributiva debe apreciar teniendo en cuenta el contexto real del contribuyente. Además, deberá tener y disponer los recursos materiales para la subsistencia digna y autónoma, puede ser sujeto al pago de impuestos inevitablemente que agrave su situación o limite sus actividades. Lo anterior nos lleva a suponer que los contribuyentes deben concurrir al financiamiento de cargas públicas con arreglo a su capacidad contributiva en la medida y a partir de dicha capacidad exceda un umbral o espectro mínimo que pueda considerar como adecuado para sufragar y realizar las exigencias correlativas demandadas en el campo económico y social. La capacidad contributiva, al menos, es lo que hace impuestos directos. Debe de apreciarse teniendo en cuenta el contexto real de la persona, atendiendo a una auténtica manifestación de capacidad del contribuyente, sujeto pasivo, entendida en esta potencialidad real de contribuir los gastos públicos. El que una persona pueda poseer capacidad económica no implica que cuente con una capacidad contributiva. A primera vista, se puede asumir que el concepto de mínimo vital alude a lo que conocemos como salario mínimo diario. Sin embargo, considerando que dicha remuneración mínima se establece en una jornada laboral.
ha sido evidente que no corresponde al monto mínimo, el cual un trabajador está en posibilidades de mantener y cubrir sus necesidades básicas y mucho menos los de una familia. Habiendo aclarado lo anterior, es importante reconocer que el derecho al mínimo vital o existencial constituye una garantía fundada en una dignidad humana. Es decir, dicho derecho exige la garantía de un mínimo de condiciones de subsistencia que permita llevar a cabo una vida digna y autónoma que el Estado, a medida de sus posibilidades reales, debe procurar llevar a cabo mediante todas las medidas legislativas, administrativas, e incluye las políticas públicas a su alcance para garantizar ese mínimo vital. En materia tributaria, el mínimo vital constituye un precepto negativo que establece una limitante. Consiste en que el Estado no pueda disponer de recursos de los contribuyentes destinados y considerados como indispensables para mantener y garantizar una vida digna. El Estado mexicano debe garantizar que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Tiene una obligación de proporcionar condiciones económicas para tal fin. El ingreso de las familias en México debe atender a primera instancia a cubrir sus necesidades básicas de subsistencia que establece la Constitución mexicana. Es la parte dogmática de la misma Constitución y los tratados que en el Estado mexicano ha suscrito. Además, este ingreso de subsistencia llamado mínimo vital o existencial debe tener libre de cualquier carga tributaria, ya que es sujeto a un gravamen. Afectaría la economía de familiares de los gobernados. El Estado mexicano debe de velar por los derechos de los humanos de los gobernados. La muestra del presente trabajo, además, los derechos constituyen en nuestro sistema jurídico, en nuestro paradigma. En este contexto se ubica el derecho humano, el mínimo vital o existencial, la separación de los trabajadores en la prestación de sus servicios realizados por los empleadores, independiente de su justificación o injustificación. Se lleva de manera unilateral, dejando en un instante al trabajador en tal desamparo. Tanto los derechos sustantivos como aquellas disposiciones que regulan el enjuiciamiento laboral han sufrido cambios drásticos, los que nos obliga a aplicar principios o derechos como mínimo vital o mínimo existencial. Todo esto con el fin de tutelar los derechos humanos que son inherentes a cada persona. La presente tesis aborda desde su definición, su ubicación como un derecho humano a través de los impuestos recaudados por la Federación y nominado hasta la problemática actual de las solicitudes planteadas ante los tribunales de trabajo, lo que trae como resultado las conclusiones y propuestas que consideramos necesarias a fin de garantizar a los trabajadores uno de los derechos humanos necesarios que le asisten por el solo hecho de ser personas. El mínimo vital consiste en una discusión normativa que se ha generado en el interior de los estados de corte social, sobre todo construida a partir de la labor de jueces. Configura una base de satisfactores esenciales que satisfacen constituir un punto de partida con lo cual toda persona puede avanzar en la realización de otros derechos. Se trata de una pretensión de satisfacer necesidades sociales, económicas básicas, como una precondición indispensable para el ejercicio efectivo de todo esto. Es muy importante englobar los derechos humanos. Juan Silva engloba el contenido de los derechos de alimentación, salud, seguridad social, vivienda, educación, trabajo, aunque siempre bajo el entendido de que esto no constituye un catálogo único, inamovible y perfectamente determinado de derechos básicos. En el presente trabajo se ocupará eh, un análisis muy importante que nos permita tener una propuesta que realmente también debería cumplir el Estado para satisfacer necesidades importantes, ¿no? Por esto se ocupará en este trabajo, es un trabajo de campo que permite puntualizar las características de la población que está estudiando
y que nos permitirá obtener conclusiones concretas sobre los encuestados a la vez de concretar patrones, rasgos y comportamientos. Por otra parte, las tendencias de datos, pues medirse a lo largo del tiempo gracias a la capacidad estadística de la investigación descriptiva. Para la realización de este trabajo se llevó a cabo una investigación de tipo exploratoria, mediante la interpretación de la información bajo un enfoque cuantitativo, método mixto, convergente, documental, como investigación. Se aplicaron encuestas a este trabajo de la firma contable fiscal Rodríguez y Asociados para medir conocimiento acerca de sus ingresos y modo de subsistencia en la ciudad de Puebla, así como su interés en disminuir de tasas de impuestos e implementar estrategias administrativas dentro de las organizaciones. Se cuenta con un universo de 100 trabajadores subordinados de la firma contable ubicada al sur de la ciudad de Puebla, denominada Rodríguez y Asociados. Por la selección del tamaño de muestra, se llevó a cabo el muestreo probabilístico en los principios de Pineda Beatriz. El instrumento de investigación consta de 10 preguntas cerradas, teniendo una figura jurídica de sociedad civil, donde se obtuvo la información de jornada, siendo estas las 10 horas, ¿verdad? Laboradas al día. Las horas de cada trabajador promedio son 50 con una desviación estándar de 3 horas. En esta diapositiva se muestran resultados de las personas encuestadas teniendo como respuesta lo siguiente. ¿Crees que los impuestos afecten tu economía? Las personas encuestadas mencionan que sí, los impuestos pueden tener un impacto significativo en la economía de un país. Algunas formas en que los impuestos pueden afectar la economía, incentivos, desincentivos. Los impuestos pueden utilizarse para incentivar o desincentivar ciertos comportamientos económicos. Por ejemplo, se pueden clasificar impuestos más altos o ciertos bienes para desincentivar su consumo, como los impuestos sobre el tabaco para reducir el consumo de los cigarros. Otra pregunta. ¿Crees que los productos de la canasta básica son necesarios para sobrevivir una familia? Las personas encuestadas mencionan que los productos de la canasta básica no satisfacen las necesidades de las familias. ¿En qué trabajas? Las personas encuestadas mencionan que la mayoría de ellas son profesionistas. Otra pregunta. ¿Consideras que los impuestos ayudan a la mejora del Estado? Las personas encuestadas mencionan que los impuestos son una fuente crucial de ingresos para que el Estado y desempeñen un papel fundamental en la financiación de diversos servicios, programas que benefician a la sociedad que generan. Los ingresos fiscales se utilizan para beneficiar una amplia gama de servicios públicos como educación, salud, transporte, seguridad pública, infraestructura, servicios sociales. Estos servicios son fundamentalmente para el bienestar y desarrollo de la población. Otra pregunta. ¿Crees que los impuestos son proporcionales y equitativos? Las personas encuestadas constataron que los impuestos no son proporcionales y equitativos. Esto es una gran crítica que se ha tenido en materia jurídica, ¿no? Que muchos de nuestros impuestos no cumplen con lo que dice la Constitución, que tienen que ser proporcionales y equitativos. Otra pregunta. ¿Has escuchado el término de mínimo vital? Las personas encuestadas mencionan que no conocen el término de mínimo vital. Los derechos humanos tienen un impacto significativo en el mínimo vital y en la forma de cómo se van a aplicar. Eh, los impuestos a los trabajadores de la firma contable Rodríguez y Asociados, sociedad civil, por lo cual se concluye que el nivel mínimo de ingresos o recursos que una persona o familia necesita para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, educación y atención médica, los derechos humanos en particular, los derechos económicos, sociales y culturales establecen que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y de bienestar de ellos y sus familias, incluyendo la alimentación adecuada, el acceso a la vivienda, educación y atención. A medida que estrechamente relacionado con los derechos humanos, ya que van buscando garantizar estas condiciones mínimas para generar una vida digna. De acuerdo a los siguientes rubros de importancia, es muy importante mencionar los objetivos, ¿verdad?, de la presentación de esta tesis. Impuestos y derechos humanos. Los impuestos desempeñan un papel crucial en la realización de los derechos humanos
ya que proporcionan recursos financieros necesarios que permiten que los gobiernos puedan cumplir con obligaciones en materia de derechos humanos. Por ejemplo, los impuestos se utilizan para financiar servicios públicos como educación, salud, vivienda, seguridad social, que fundamentalmente para garantizar el disfrute a los derechos económicos, sociales y culturales, los impuestos progresivos que graven a quien tienen mayores ingresos pueden contribuir a reducir las desigualdades y promover la igualdad de oportunidades. Las desigualdades son muy importantes, ya que muchas veces el Estado no ve esto, lo cual esta línea los principios de no discriminación y equidad que son fundamentalmente a los derechos humanos. A continuación se presenta una propuesta de incorporación de materias dentro de un sistema educativo obligatorio para los ciudadanos mexicanos o aquellas personas que cursarán su educación pública y media superior en la escuela mexicana, coadyuvando al desarrollo de las personas conscientes sobre la forma de transparentar en territorio nacional. De la forma como describimos varios autores en materia de psicología para poder hacer consistentemente sobre un tema, primero se debe educar a la población y posteriormente se debe de exigir resultados a favor del objetivo deseado. Propuesta de materias a incorporar en el sistema educativo obligatorio. Aquí va la propuesta. Tercer grado de primaria, los niños y los valores. Otra propuesta. Cuarto grado de primaria, los valores y la forma de socializar. Siguiente propuesta. Quinto grado de primaria, los beneficios de los valores. Sexto grado de primaria, aprendiendo la canasta básica para familias poblanas. Primer grado de secundaria, un buen medio de acceso a la información. Otra propuesta. Segundo grado de secundaria, el mínimo vital dentro del hogar. Tercer grado de secundaria, recaudación de impuestos directos. Primer grado de bachiller, los impuestos una fuente de sabiduría. Segundo grado de bachiller, las gobernanzas y la recaudación como mejora para nuestra comunidad. Tercer grado de bachiller, legislación mexicana en temas de impuestos. Agradezco mucho a todos su atención. La verdad ha sido un trabajo muy minucioso y en especial agradezco al doctor Luis Godoy la asesoría acerca de esta tesis, ya que requirió de varias materias y su asesoría para puntualizar varios puntos que en un momento dado me llevaron a cabo la realización de este trabajo doctoral. Muchas gracias a todos.